Dios le bendiga rica y abundantemente, son los deseos de su hermano el pastor Visitación Soto. En este momento y en este video quiero dejarle una palabra de bendición, y para eso yo le pido que lo vea, que lo escuche. Va a ser de grande ayuda para su vida y para la mía también, porque yo aprendo también. Así que hay un tema muy relevante para el tiempo que estamos viviendo, y es nuestra fe. El ataque que se está dando a nuestra fe lo podemos ver nosotros de todos los ángulos de la palabra. Estamos viendo nosotros cómo la fe está siendo atacada, nuestra fe. No en balde el Señor dijo que cuando el Señor regresara hallará fe en la tierra. Y esto también me lleva a pensar en Mateo capítulo 25, donde hubieron 5 vírgenes insensatas que se quedaron. Se durmieron y se quedaron. Le falló la fe, retrocedieron, miraron para atrás. Bueno, esto es viendo el tiempo en que nosotros estamos en este momento, que es un tiempo difícil, lo sabemos. El apóstol Judas, en su única carta, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga lo que dice el apóstol Judas. Una vez, una tan sola vez se nos dio esa fe. Por eso la Escritura dice una sola fe. En el tiempo actual, nuestra fe y la fe suya está siendo atacada de todos los ángulos posibles. La fe está recibiendo ataques, y por esa causa vemos nosotros cómo muchas personas han bajado la guardia, otros han desertado. Escuchaba yo los comentarios de los pastores que después de lo que le llamaron pandemia, mucha gente no regresó a las iglesias, y los que regresaron tibios. Bueno, si yo le cuento de los Estados Unidos de América, donde infinidad de congregaciones se cerraron, la gente no regresó más, y los pastores, al verse con un bajón en la congregación, también se enfriaron y no abrieron más las congregaciones. Así que usted puede toparse o encontrar, mejor dicho, edificios vacíos que antes fueron una congregación. Esa fue solamente una parte, pero después del 2019, cuando entramos al 2020, desde entonces comenzó un ataque en grande escala para nuestra fe, a tal grado que hoy no se cubren en atacar a un predicador, en ofenderlo, en lanzarle agua, piedras y cuánta cosa más. Teniendo en cuenta, nosotros teniendo en cuenta que en este tiempo donde los apóstoles estaban desarrollando la iglesia, estaban teniendo un ataque de los judaizantes. Ellos eran judíos, pero ellos habían creído en el Señor Jesucristo, y hoy andaban en el camino de la fe, valga la redundancia. Y viendo esto, y entrando los judíos en celo, comenzaron a atacar el camino del Señor, atacar la fe. Y el apóstol Judas dice: bueno, vamos a contender por nuestra fe.
Vamos a contender por el evangelio. Y lo mismo nos encontramos con el apóstol Pablo también, cuando dice que ni aún Tito se libró del ataque judaizante y tuvieron que hasta raparse la cabeza, circuncidarse, y cuántas cosas pasaron nuestros hermanos por el ataque de los judaizantes y ataque de otras sectas religiosas. Pero mis amados hermanos, hoy en el tiempo que estamos viviendo, estamos observando cómo nuestra fe está siendo atacada. A tal grado que hoy tenemos a una iglesia liberal, no toda, como ya dijimos en Mateo 25, se divide la iglesia entre la iglesia caliente y la iglesia tibia. La iglesia que tiene aceite y la que tiene poco aceite, debido a todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Y vea usted, nuevamente aparece el espectro de la religión judaizante. Vemos nosotros cómo de poco tiempo acá comenzaron algunas congregaciones, sus pastores, a regresar a las raíces hebreas, a celebrar el Sabbat, a celebrar otras fiestas, a ir a estudios para que les enseñen cómo celebrar esta fiesta y la otra, que omito los nombres porque este video no tiene el cometido de ofender a alguien, de ninguna manera. Pero también nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nadie puede venir a querer convencernos a nosotros, y dice el apóstol Pablo, aunque sea por un ángel, aunque sea uno de nosotros, no lo crean. Porque, mis amados, nosotros, el pueblo gentil, entramos a esta gracia por la fe. Y creemos que el Señor Jesucristo ganó nuestra salvación en la cruz. Ahí Él venció la muerte, venció a Satanás y los demonios y nos redimió de la maldición del pecado, hecho por nosotros pecado. Él, que no había cometido pecado, se hizo pecado para podernos redimir a nosotros del pecado y de la muerte. Y siendo así, eso quiere decir que nosotros no podemos comprometer nuestra fe con nada. El apóstol Juan en sus cartas dice: si algún otro viniere con una doctrina diferente a la que nosotros les hemos enseñado, porque dejando un punto claro, y es que nuestro apóstol, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, nos dejó una doctrina clara en la cual nosotros nos regimos y nos dirigimos y pastoreamos. De hecho, las cartas del apóstol Pablo se le llaman cartas pastorales. Y en este fundamento nosotros entonces discipulamos a la gente de la iglesia. Y enseñamos de que no podemos torcernos de este camino, porque el justo vivirá por la fe. Este es el asunto, que nosotros vivimos por fe. A Cristo nosotros no lo hemos visto, pero sí hemos creído en Él por la palabra que nos dejó. Dicho todo esto, dice el apóstol Judas, tenemos que contender. Y la palabra contender tiene dos formas, dos facetas. La primera es enfrentar. Y ahora comprendo yo, un amado pastor que yo veo sus videos, cómo él enfrenta
a los religiosos, enfrenta a los católicos con su religión diabólica satánica, usted no puede decirle hermano a un católico, sabiendo que los católicos son diabólicos, la religión católica es diabólica, el Vaticano es diabólico, sabido él. Yo fui hijo de santeros, nieto de santeros. Mis dos abuelas celebraban, una celebraba la cruz y la otra a San Antonio. Y eso eran bacanales cuando se celebraba eso. Así que nadie me puede venir a decir a mí, mira, ¿por qué hablas del catolicismo? Yo sé que el catolicismo es diabólico, satánico. Desde que me entraban a la fuerza a los templos católicos y yo miraba ese cadáver en ese ataúd de vidrio, me daba terror, me traumaba. Imagínense, ahora comprendemos por qué los católicos celebran el Día de la Muerte. Levantar las almas de los muertos. Y luego vemos nosotros cómo ningún católico deja el mundo. Sirven a su religión, creen en los 1000 demonios. Porque yendo yo ministrando por los hogares encontraba un Buda panzón en la casa de un católico y le decía, bueno, ¿y este Buda? ¿Y este Buda? ¿Qué significa este Buda? Si ustedes son católicos. Decía, bueno, algo tiene que hacer ese Buda. Algún milagro. Le llaman milagro a lo que los demonios hacen. Así que no podemos decir hermano a los católicos, que han sido un tropezadero. Bueno, gracias a Dios damos que aquellos católicos que tienen entendimiento pueden creer en la fe, teniendo a Jesucristo como la piedra de ángulo. No María. Bueno, la María, madre del Señor, que fue madre del Señor, está en el cielo esperando la resurrección de los muertos. Pero la María que adora el catolicismo es un demonio, es la reina del cielo. Así le llama la Biblia a ese principado. Damos gracias a Dios que los que ganamos son católicos, lo ganamos para el Evangelio, lo ganamos para Jesucristo. Así que ahí no tenemos mucho problema nosotros. Pero viendo los que están seduciendo a la iglesia del Señor para judaizar, y como muchas iglesias hoy guardan el sábado, muchas iglesias están celebrando que dice que Yom Teruah, que la fiesta de esto y la fiesta de lo otro, cuando esas liturgias fueron para Israel y siguen siendo para Israel, porque Israel no recibió al Señor de la fe, no recibió al Señor Jesucristo, y hasta la vez escupen, hasta la vez aborrecen a los creyentes. No obstante, todos los creyentes amamos a Israel, porque nuestro Redentor nació en Israel. Nuestros apóstoles nacieron en Israel. Nuestros profetas nacieron en Israel. Así que amamos a Israel, aunque ellos nos aborrezcan a nosotros por tener un Mesías que abrió los ojos de los ciegos, que sanó los leprosos, sanó a la mujer del flujo de sangre. Bueno, incontables los milagros de nuestro Mesías Jesucristo. Dicho todo esto, volvemos otra vez al tema de que nosotros los cristianos evangélicos tenemos que, como dice aquí, enfrentar a estos que niegan nuestra fe. Es la iglesia la que ha entrado por la fe a esta gracia. Una fe que no se puede comprometer con nada. Una fe que es capaz de llevarnos a nosotros a la misma muerte en este mundo. Porque el Señor dijo, el que pierda su vida por mí, la hallará eternamente. Así que podemos ver nosotros que con todo esto bíblico,
nosotros, los creyentes, tenemos que estar arraigados en nuestra fe. Y que nuestra fe en el Señor Jesucristo es inmovible, innegociable. Nosotros no negociamos con esta fe. Ni tampoco estamos esperando otro Mesías porque ya tenemos uno. Por situación del tiempo, vea, actualmente la Iglesia romana se ha reunido con los musulmanes y se ha reunido con los judaizantes también. Y ya tienen una religión por ahí y ya están anexando otras congregaciones tibias, cristianas evangélicas tibias, pastores tibios, pastores que no proceden de la fe o le empeñaron o lo dejaron botado. Así que tenemos nosotros este peligro del ecumenismo en este tiempo, que se le está dando tanto énfasis, sumado con el gobierno mundial que se está formando actualmente, un gobierno que no cree en Dios, un gobierno que niega a Dios, un gobierno mundial, una organización mundial como esta que usted conoce, que alberga todas las naciones. Ya usted sabe cómo se llama. Y que su bandera es llevarle o hacerle la contraria a Dios. Llevar el mensaje contradictorio. Crear leyes que son opuestos a lo santo, a lo divino, a lo perfecto, a lo limpio, a lo perfecto, a lo santo. Dado el caso, es que todas las naciones que están teniendo gobiernos ahora son del ala comunista. Me sorprendió escuchar cómo se llama el partido o cómo se le dice al partido de la presidenta de Honduras. Democrático Socialista. ¿Dónde se ha visto eso? Democrático Socialista. No que nosotros seamos políticos. Pero lo cierto es que los gobiernos que están entrando en este momento, como es Colombia, como es Venezuela, como es Honduras, no podemos tapar eso. Y ahora hay algo terrible pasando en los Estados Unidos de América. ¿Qué decimos de Cuba? ¿Qué decimos de Rusia? ¿Qué decimos de la China? Vea cuánto gobierno de izquierda se ha levantado, un gobierno ateo, gobiernos ateos que no creen en Dios, que atacan la fe, que queman la Biblia, que la rompen, los satanistas rompen la Biblia, porque niegan la existencia de Dios. Vea usted cómo está siendo atacada nuestra fe. Escuché a alguien diciendo por ahí, el que tiene una Biblia o tiene dos, tenga 3, 4, 5 Biblias guardadas usted, porque por ahí van a venir quitando las Biblias, quemándolas y poniéndole una nueva Biblia ya leudada. Así como la Biblia del arco iris. La Biblia que se puede cotejar o coteja o alberga la posibilidad de que hayan pecadores, entre comillas, sirviendo a Dios allí, así como los católicos. Y que se les diga que están bien, como dice el Papa de Roma, que todas las personas van a ser salvas. Porque todos somos hijos de Dios. Momento. Tenemos que contender, enfrentar a aquellos que atacan nuestra fe. La Biblia es clara. Por la fe en Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios. Y la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Aún pueden ser muy judíos. Nuestros amigos judíos pueden leer muy bien la Torá porque no hay
No hay quien los pueda enfrentar en ese sentido. Nosotros los cristianos evangélicos somos haraganes en el sentido de escudriñar las escrituras y aprendernos versículos bíblicos. Pero aún los amigos judíos, porque no son hermanos de ninguna manera. Hermano era Pedro, era Juan, toda aquella iglesia judía que se convirtió, la iglesia hebrea que se convirtió, eso eran nuestros hermanos. Pero el que no cree en Jesucristo no es mi hermano ni tu hermano. Así que se pueden saber toda la Biblia de pe a pa. Bueno, la Torá y todos los libros judíos. Pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, no puede ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia, hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. Pero la fe está siendo perseguida actualmente. Por ahí vienen con las leyes donde, como les decía, hasta una Biblia bien cotejada, donde quepan los pecadores más acérrimos. De ahí están naciendo las iglesias liberales. Iglesias donde el pastor o la pastora se creen del otro rumbo, del otro bando, y usted me entiende. Y a lo mejor ellos piensan que toda la iglesia evangélica va a recibir eso. De ninguna manera. El Señor tiene sus cinco vírgenes prudentes, por decirle así. Si es que vamos a decir el 50% de la iglesia es una iglesia que no negocia su fe. No juega con su fe. No esperamos otro Mesías, esperamos el mismo Mesías. Esperamos a Jesucristo, a Jesús el Nazareno. A ese nosotros esperamos. Dice el apóstol Judas, en la palabra que él dice contender, que también se traduce en luchar. Tenemos que luchar. Esta es una pelea. Estamos nosotros en una guerra, en una pelea, en una lucha. Para que aquellos que quieren que nosotros miremos para atrás, como dice la palabra. Dice la palabra, el que ve para atrás o el que retrocede no agrade el alma del Señor. Pero nosotros, dijo el apóstol Pablo, no somos de los que retrocedemos. Ahora entendemos cómo tenemos que luchar nosotros en este tiempo y defender nuestra fe. Y si algún creyente evangélico o algún pastor evangélico dice lo contrario, nosotros no vamos a retroceder. Vamos a seguir diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Y que las personas necesitan arrepentirse para alcanzar la salvación. Se puede desarrollar una super o mega iglesia, una mega iglesia universal, ecuménica, formada por el Vaticano y todas las religiones habidas y por haber, que será la última y gran religión que el anticristo va a destruir. Pero la iglesia del Señor no se va a mitar, no se va a ligar, no se va a leudar. De ninguna manera es innegociable esta fe. Pero tenemos que salir al rescate de esta fe. Tenemos que salir a defender esta fe. Sin miedo. Sin miedo, sin temor, vamos a hablar de Jesucristo en las calles, donde sea posible. Pero con esta iglesia no se puede negociar. Ni los judíos pueden negociar con nosotros. Nosotros tenemos nuestro Mesías. Y mire que amamos a Israel y oramos por él. Pero con nosotros no negocian. ¿Quieren convencernos de que guardemos el sábado? Óigame, yo quiero leerle algo del apóstol Pablo también. No voy a lograr yo abarcar tanto tiempo en este corto mensaje, pero algo tengo que hacer. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, primer
capítulo verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí. No tenemos por qué recibir un mensaje aun si un ángel aparece diciendo guarda el sábado. Nosotros estamos libres del sábado porque nosotros le servimos al Señor del sábado. Estamos libres de fiesta porque el Señor abolió esas liturgias viejas de la ley. La ley quedó caduca, obsoleta, porque le dijo en uno de los salmos, le dijo al Padre, quita lo primero para poner lo último, lo eterno, que es la gracia. Ya Cristo vino, murió, resucitó, subió al cielo, nos envió el Espíritu Santo. Cristo no va a morir una vez más. Al contrario, viene a recoger a su pueblo, arrebatamiento. Y luego va a venir por segunda venida, visiblemente, ante todo el mundo. Así que no podemos recibir un mensaje de nadie. Si su pastor está comprometiéndose, judaizando, y quieren que guarden el sábado, dígale, pastor, ¿de dónde cayó usted? ¿Qué demonio le trajo un mensaje equivocado? Porque los ángeles de Dios no van a traer un mensaje en contra del Hijo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Es innegociable. No se puede. Nadie puede estar orando a Dios sin Jesús. Si no es en el nombre de Jesús, Dios no escucha a nadie. ¿No ve que Él es el autor y consumador de nuestra fe? Y estamos en un tiempo tan peligroso donde estamos siendo perseguidos. La palabra, el evangelio está siendo perseguido. La Biblia original o por lo menos la que más se acerca a las traducciones, está siendo perseguida. Los predicadores estamos siendo perseguidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos tristes? ¿Desanimarnos? De ninguna manera. Esto tiene que darle a entender al diablo y a los demonios y todos aquellos que se confabularon con él, sean judíos, como dice la Biblia, sean católicos, sean satanistas, sean mormones, sean testigos de Jehová, lo que sean. No van a poder en contra del evangelio ni en contra de un pueblo que no negocia con la fe. Escúcheme bien, pastor, defienda la fe. Pastor, presente defensa. Pastor, presente una lucha. Encare a los falsos. Encárelos. Encare a los pastores que están judaizando, que han regresado, dicen, a las raíces hebreas. ¿De dónde cayeron? Dice el apóstol Pablo. Que pronto, ¿quién los hechizó? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los hechizó para que ustedes volvieran otra vez a los rudimentos del mundo? Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una fe activa. Una fe que sin ver creemos. Una fe que nos lleva al arrebatamiento de la iglesia. Una fe que nos lleva a sanar a los enfermos. Una fe que nos lleva a no cambiar a nuestro Mesías, ni la palabra que nuestros apóstoles nos dejaron plasmadas en las Escrituras, que son una traducción, que no es perfecta, ninguna traducción es perfecta.
pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Aún a orar, dice el apóstol Pablo, nos ayuda el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra fe es innegociable. Jesús es el único Hijo de Dios y lo dio en propiciación por nuestros pecados. Murió, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Nos rescató de la pasada manera de vivir. Cuando andábamos en ese espíritu del mismo diablo, perdidos, nos rescató el Señor por la fe. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a cambiar nosotros? Puede venir principio de dolores, pueden romper la Biblia, las pueden quemar, pero nosotros tenemos en el corazón esculpida la palabra del Señor y estamos bien seguros que nos redimió. Y redimió a todos aquellos judíos que estaban en ley, en las tradiciones, en las liturgias. Eso es terrible, practicar las liturgias judías. Creo que nosotros los gentiles no somos capaces de poder llevar una liturgia así como ellos la llevan. No, aquí es simple la situación. Crees y eres salvo. Crees, te bautizas y vives una vida santa. Y no te comprometes con el mundo. Y tienes salvación, vida eterna. Estás esperando el arrebatamiento de la iglesia. Cuando oras, crees que el Señor te va a sanar. ¿Crees que Él te va a proveer el pan de cada día? Así que el apóstol Judas dice, tenemos que luchar. Hermano, hermana, yo quiero dejarte este mensaje finalmente en este corto mensaje y decirte, tenemos que luchar. Hermano cristiano evangélico, pastor evangélico, tenemos que luchar, contender por la fe, defender la fe, porque